Así que, ¿cómo estamos? ¿Cómo va el día? Bien, 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 aquí casi concluyendo. Ya, ahorita los días son cortos, pero para nosotros no hay largos ni cortos. Es el tiempo del Señor. ¿Qué Muy pasó, bien. Memo? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí estamos para ver si nos comenta lo del testimonio que nos había dicho de allá en México. Sí, cómo Testimonio no. muy poderoso, muy impactante. Claro que sí, para mí es un honor tan grande que el Señor me haya dado esta oportunidad de poder compartir con, con ustedes la oportunidad que Dios nuestro Señor me ha dado hasta ahorita. Quisiera compartir algo que me pasó en 1993 en la ciudad de Culiacán. Para ser exactos, fue en noviembre 29, a las 8 de la noche, estando en la ciudad de Culiacán. Me puso esto, el antes y el después. ¿Y por qué? Me preguntaba todo este tiempo, mucho tiempo después de que tuve esta experiencia. Algunos pudieran santificar su imaginación, ser objeto de un asalto, un secuestro, prácticamente secuestro a mi compañero y a mí. Quisiera hacer énfasis el por qué se desarrolló todo esto. A mí me preguntaba, yo siendo cristiano, siendo un adorador, participaba en una cadena de oración aquí en la ciudad de San José. ¿Y por qué? ¿Por qué? Me preguntaba por qué me había pasado eso a mí. Y la contestación fue tan sencilla. En ese mismo tiempo el Señor me habló para darme, a través del ministerio en el cual estaba yo desarrollando esa cadena de oración, me ofrecieron el liderazgo. Y de manera muy sutil dije: Señor, déjame ir a echarle la mano a mi hermano en carne, mi hermano en Cristo, a emprender un negocio allá en nuestro país. Nomás lo encamino, lo dejo caminando en su negocio, me regreso y me hago cargo de tu ministerio. ¿Saben qué? Hasta la fecha sigo no pensando, sino que una recomendación que les puedo hacer y que me hago todavía hasta la fecha. Cuando recibas un llamamiento, cuando escuchas la voz de tu Señor, mejor es que le hagas caso. No de manera de temor, sino escrito está: no nos involucremos en los negocios del hombre y le demos la espalda a nuestro Señor. Muchos no se levantan. Yo tuve la oportunidad y estoy aquí para compartir con ustedes esa experiencia que tuve siendo yo cristiano. Como les comentaba, esto se desarrolló en la ciudad de Culiacán. No voy a darles detalles de cómo Dios nuestro Señor, Él me avisó. No una, fueron 3 veces. Todavía mi esposa, el día que yo partí para allá, para la ciudad de Los Cabos, a levantar ese camión, es un tráiler que fui a recoger, propiedad de mi hermano. Todavía mi esposa me dijo que no lo sentía, que ella sentía algo. Dios nos, de alguna forma, se manifiesta, nos dice, Él nos avisa. Aún así, emprendí ese viaje. A las 8 de la noche, anteriormente a eso, se acercó una persona en un vehículo a solicitar los servicios de transporte de la ciudad de Culiacán a la ciudad de Guadalajara, de donde soy oriundo, que para que lleváramos una carga, pero lo que este señor pretendía era saber qué era lo que traíamos. Estábamos cargados. Como no hice mucho caso, porque seguimos el protocolo de confidencialidad, de no decir qué tipo de material es lo que traemos en ese momento. El Señor regresó como a las 8 de la noche, pero ya no regresó él solo,
sino con otros 3 individuos. Al percatarme de eso, yo estaba sentado en el volante, en el asiento del piloto, y le dije a mi chofer, le dije, mira, ahí vienen estos. Por favor, atiéndelos, diles que no podemos hacer nada hasta que nos descarguemos. Me hizo caso, se bajó. Era el tiempo que estaba pasando. Yo no podía creerlo. Créamelo, se me hacía muy difícil creer que eso me estaba pasando a mí. Y me preguntaba. Y empecé a hablar con Dios. Le digo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Soy tu hijo. Yo pacté contigo. Me autodenomino cristiano. ¿Por qué me está pasando esto? No podía creer que era objeto de un asalto, un secuestro, y posteriormente, pasando el tiempo, nos dimos cuenta que no nos iban a dejar vivos, porque varias veces nos amenazaron, nos golpearon, especialmente a mí, porque creían que era el dueño del camión, cuando el dueño del camión era mi hermano. Pasó el tiempo. Escuchaba que llegaba una camioneta a checar que todo estuviera bien. El ladrido de unos animalitos que andaban por ahí parecía que veían algo malo, porque era una forma en que los animalitos se expresaban cuando sienten que el mal está presente. La persona que nos cuidaba a cada rato se asomaba y nos decía, operen, no les va a pasar nada. Pero llegaban otros, cuando llegaron a preguntar quién era el que está hablando, quién era el otro compañero, y con palabras duras, más vale que me digas la verdad, sabemos quién eres, dónde vives, qué familia tienes. Y yo les contestaba. Ahí no me quedó definitivamente. Empezó a pasar el tiempo y empecé a clamar a Dios nuestro Señor. Le digo, Señor, perdóname, no sé qué es lo que va a pasar, pero estaba plenamente seguro que no íbamos a salir con vida de ahí. ¿Creen ustedes que, porque ahorita lo expreso, era muy valiente? Porque me sentía muy hombre. Sinceramente tuve temor. ¿Y saben cuál era mi temor? De que no sabía para dónde iba a ir. ¿Qué era lo que me esperaba? Si en verdad había hecho lo que corresponde a un hijo de Dios. Si lo que andaba haciendo era prudente, a pesar de que el Señor me había anunciado, me lo había hecho saber de diferentes maneras. No pude más. Sin contagiar a mi compañero, que ya con su situación, como se sentía, era más que suficiente. Él empezó a llorar, se empezó a convulsionar. Cuando yo empecé a clamar a Dios nuestro Señor en silencio, lo único que le pedí, le dije, Señor, hágase tu voluntad. Lo único que te pido es que no me lleves, sino me hagas sentir que me has perdonado. Es lo único que te pido. Dejar aquel ministerio que el Señor nos ha confiado. Mis hijos estaban chiquitos y le pedía de todo corazón que Él se hiciera cargo de ellos. Y dentro de mi ceguera vi algo, fue una especie como de visión, revelación. Vi algo claro que no puedo describirlo si era un camino o no, pero era algo que conducía a algo. Y vi la mano que yo estaba hincado clamando, con la cabeza hacia abajo. Y solo vi que me tendió su mano y me levantó. Y me llevó caminando. Y vi a mis hijos, uno detrás de otro, agarrados de la mano de mi Señor. Y recuerdo estas palabras que me dijo.
Yo pacté contigo cuando permitiste que entrara a tu corazón. Mi promesa de que tú y tu casa serán salvos. No importa que ahorita mis hijos están casados, yo creo en eso. Yo creo en eso. Y de ahí ya no tuve más temor. Le dije, Señor, hágase tu voluntad. ¿Qué pasó a continuación? No sentía nada, ya prácticamente eran casi 6 horas que estábamos en esa posición. Empecé a sentir un hormigueo en uno de mis manos y se me empezaron a aflojar las amarraduras. Me vi libre y empecé a quitarme las amarraduras de mis pies. Cuando me vi con esa libertad, dije, Señor, me voy. A este muchacho lo van a matar, al no verme. Lo único que te pido, Señor, es que distraigas a esas personas que cada media hora llegan en esa camioneta. Y al Señor que nos está cuidando, que dale un sueño profundo, porque cada que nos movíamos se asomaba. Y así fue. Empecé, en ese momento mi compañero entró en un estado, en un choque, y empezó a llorar, pero le agarré la mano. Al sentirme que estaba libre, guardó silencio, pero esto fue lo que expresé: en el nombre sea de Dios, tranquilo, aquí estoy. Y él se calmó. Empecé a desamarrarlo, pero no veía. Antes de eso dije, Señor, ¿qué hago? No siento, mis manos estaban entumidas, no tenía la fuerza, no sabía cómo comenzar, no veía. Y por un instante, no sé de dónde, aquellos que conocen el camarote donde descansa el chofer de un 18 llantas de un tráiler, tiene una cortina que se adhiere y no permite entrar los rayos de ninguna luz para que pueda descansar. No veía nada. Y de repente fue una chispa que iluminó por un instante todo, absolutamente todo. Y pude ver cómo me pude guiar para empezar a desamarrarlo. Pero a pesar de eso, llegó el momento en que este muchacho, los nervios, el temor, todo estaba allí presente, se volvió a convulsionar y empezó a prácticamente a un estado de nervios, a rehusarse, pero involuntariamente. Y tuve que jalarle las amarraduras, causándole un daño en su brazo. Cuando nos vimos libres, en ese momento, sentí su resuello. Él con el mío dije, ¿qué vamos a hacer? Dije, dame las valijas, la puerta se abre por dentro, ábrela, prepárate y corre. ¿Y usted qué va a hacer? No te preocupes por mí, sáltale. A pesar de que yo le pedí a Dios nuestro Señor que nos ayudara, pensaba, dije, al momento de saltar el movimiento, esta persona se va a asomar. Pues saltó mi compañero, ni los perros ladraron. Me llamó la atención, vuelvo a repetirles, la curiosidad muchas veces nos puede ser mayor que lo que proclamamos, la confianza, la fe en nuestro Señor. Levanté la cortina, ¿por qué no se asomaba? Y pude ver al individuo perdido en un sueño, tremendo, profundo, estaba hasta roncando, con 2 pistolas en sus piernas. Ya no quise averiguar más. Me preparé, salté del camión y me fui corriendo. Tristemente había una luz ahí que se alcanzaba a ver la calle, era una calle de empedrado. Y empecé a correr y me llamó la atención por qué los perritos, porque los veía. Iban detrás de mí, pero no ladraban. Hasta pude ver que como que les daba gusto que fuera yo escapando.
no muy lejos, como a un bloque y medio, una cuadra y media, estaba la intersección de la avenida. Me fui directo a un barandal que entra a unas oficinas. Iba a tocar, y porque vi al celador ahí, el de seguridad. Pero me acordé del sueño que tuve cuando el Señor me dijo que iba a caer en manos de una organización. Y algo me dijo que no lo hiciera porque esa organización casi era seguro. Después nos dimos cuenta que era la misma judicial del Estado los que hacían ese tipo de asaltos y secuestros. No lo hice. Como pude, brinqué el barandal, me subí a un pequeño cuarto que está ahí a la entrada y ahí me puse debajo de un tipo tambo como depósito de agua. Y algo me llamó la atención. ¿Por qué no me dolían mis pies? Dos cosas sabía. Pues porque los sentía entumidos. Por eso es que no sentía mis pies cuando iba corriendo por la tierra, el empedrado. Pero para mi mayor sorpresa, ¿saben qué? Ni siquiera mis pies estaban marcados, ni siquiera enterrados. ¿Y saben qué? En ese momento no podía asimilar la grandeza de nuestro Padre cuando dice: y yo estaré contigo en todo momento. Los perritos no me veían a mí, ni iban moviendo la colita como manifestación de alegría. No me veían a mí, sino a quien me llevaba en sus brazos porque yo no podía caminar. De algo estoy seguro, que sentí la presencia de nuestro Padre y de que hasta el final Él me llevó en sus brazos y me sacó de ahí. Lo único que les puedo decir, y con esto cierro: cuando escuchen la voz de su Señor, algún ministerio, alguna enmienda que el Señor les haga saber por medio de algún hermano, alguna predicación o a través de su escritura, no hagan oídos sordos, no le den la espalda a su Señor. Eso me pasó a mí, pero me volvió a dar otra oportunidad. Dios les bendiga. ¿Quisieras hacer una oración por todos aquellos hermanos que tienen un llamado? Sí, cómo no, claro que sí. Acuérdense que nuestra morada está en el cielo. Y no por esperar pago, pero Dios no se queda con nada. Lo que nosotros hagamos en este pequeño espacio de vida que el Señor nos da, trae su recompensa. Y es una vida grata, es una vida linda que el Señor nos ha manifestado, nos ha prometido. Pero aún sin esperar, confiemos en el Señor. Él tiene algo grande para nosotros. Aún en esta vida, dice, grandes cosas verán tus ojos si tan solo creyeras. Sí. Le dirás a la montaña: échate al mar, y se echará. Dice, si tan solo tuviéramos ese granito de mostaza, de fe, de creencia. Pero aún sin esperar esas grandezas, grandes cosas verán, grandes cosas harán en el nombre de Jesús. De eso estoy seguro. Y hay promesa: tú y tu casa serán salvos. Mis hijos son mayores y cada que los veo les hago esa declaración: el Señor me prometió, pacté con mi Padre. Él es un Padre que cuando promete lo cumple. Yo y mi casa seremos salvos. Con esto quiero despedirme una vez más. Sí. Fortaleciendo nuestro espíritu. Si estamos caídos, si estamos cansados, no desfallezcan, hermanos. Acuérdense, las pruebas no son de muerte. El cantito dice, son para hacernos más fuertes. Entre más pruebas tengamos, más fortaleza nos hace sentir el Señor. El llamado no es para cualquiera, no es para todos, pero aquel que le llegue a sus oídos, no le dé la espalda.
Con esto me despido. Señor, desde ahorita te pido, Señor, ¿qué te puedo decir? Agradecido estoy, Señor, por esta oportunidad que me das. Solo tú sabes. Pero ya no tengo miedo, Señor. Yo sé lo que hay detrás de este ciclo de vida. Yo sé lo que viene. Lo único que pides es nuestra fidelidad. Hacer las cosas con denuedo, Señor, con humildad, con amor. Aún sin esperar recibir, tú no te quedas sin nada, Señor. La bendición llega. Te pido bendición para poder bendecir. Te pido sanidad para poder caminar y llegar a los confines que tú me quieres mandar. Te pido conocimiento, Señor, no para expresar mi propio sentimiento, sino para expresar lo que es tu palabra. Heme aquí, Señor. Heme aquí. Habla si es tu voluntad, es tu deseo, a través de tu siervo. Llevar estas palabras de aliento, de esperanza, de fe, de amor, a todo aquel que se sienta caído, desvalido, desanimado. No caigan, hermanos. Levántense en el Señor. Él nos da la fortaleza. Él nos da todo indicio para poder llegar a donde el Señor quiere que lleguemos. Donde quiera que estén, por cualquier circunstancia que estén pasando, atravesando. El Señor, recuerden esto, Él no provoca, lo permite, porque Él confía en nosotros, porque Él sabe, confía en que vamos a salir. Y si no podemos, clamemos al Señor, Él es fiel. Él es fiel. Si caes, levántate. Primera de Juan 1:9 dice que si caemos, si cometemos alguna falta, solo confesemos, pidámosle perdón. Él nos perdona, pero no volvamos a hacerlo. Dios los bendiga. Con eso los dejo. Dios me los bendiga, me los fortalezca donde quiera que estén, donde quiera que vayan. Y recuerden de esto, hay promesa. Agárrense de una promesa. Tú y tu casa serán salvos, dice el Señor. Tú y tu casa y tus futuras generaciones. Dios me les bendiga.